de acuerdo a lo que a Dios le agrada. Y si mi fe es poca, pues yo quiero tener más fe para agradar más a Dios. Y esa era la postura de los discípulos. Y Jesús, la respuesta de Jesús les dijo: bueno, si ustedes tuvieran una fe como la de un granito de mostaza, así de chiquita, y le dijeran a este monte: anda para allá, y se va, les obedecería. Porque no es necesario, y ahí es donde viene el punto, el que yo quiero recalcar, que no es la cantidad de fe que podamos tener, puede ser grande, puede ser pequeña, sino cómo la usamos. Cada quien tenemos nuestras piernas y a veces no estamos conscientes de tenerlas, pero cuando se nos dice pongámonos de pie y veamos hacia el oriente, pues funcionan las piernas y estamos ya frente al lugar. Ahí está, mire la semilla. Ah, para mí. A ver. Oh, mira qué bonito. Pues, vale, sí. Así de pequeñita como uno de esos granitos. Dijo Jesús: si fuera como uno de esos granitos así de chiquitos, pero ese granito puede estar contenido todo el poder de Dios para realizar lo que usted y yo quisiéramos realizar. Y fíjese de que quiero irme al final de los versículos que apunté aquí, porque el Señor quiere que nosotros vivamos en fe. Como leímos al principio, sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué es lo contrario de la fe? Bueno, hay dos cosas contrarias a la fe. Una de ellas es la incredulidad y la otra es el temor, la duda y el temor. Cuando uno tiene temor, la fe se debilita. Tanto así que a veces Job llegó a decir: aquello que tanto le tenía miedo, eso me llegó. Porque a veces cuando vivimos bajo temor, como que somos un imán que atraemos las cosas. Y tenemos que echar afuera el temor y vivir en fe y creyendo en Dios. Pero lo otro que también es contrario a la fe es la incredulidad. Y mire lo que dice el capítulo 13:58 de Mateo. Son pocas palabras, pero mire qué tremendo lo que se declara ahí en Mateo 13:58. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. No sé sí, ahí está. Y no hizo allí muchos milagros a causa, el Todopoderoso, Jesús, el que levantaba a los muertos, el que sanaba a los leprosos, el que hacía esto y lo otro. No, dice, no hizo ahí muchos milagros a causa de la incredulidad. A veces nos limitamos, no limitamos a Dios porque Dios es todopoderoso, pero nosotros mismos nos limitamos de las cosas que podemos recibir cuando somos incrédulos, cuando tenemos duda, cuando tenemos temor. Dios quiere hacer grandes cosas en nosotros, pero a veces, siendo hijos de un rey, cuando Jesús dijo que ahora somos herederos y coherederos de la gracia que nos ha sido dada, y a veces actuamos como que si todavía estuviéramos perdidos. A veces vivimos nuestra vida cristiana como que si todavía estuviéramos allá olvidados en el mundo, como el hijo pródigo que comía de las algarrobas. Mire qué tremendo es que a usted le digan: hermano, lo invitamos a un banquete, véngase, va a empezar a las 8 de la noche y bueno, véngase listo, va a comer usted lo que esté ahí. Y usted entra al banquete y mira, pues, ¿qué podríamos decir? Un pavo horneado, una patita de cerdo, no sé, algo que a usted le encante, ¿verdad? Pescadito, camarones. Pero usted venga y agarre su platito y se va. Mire, no es que sean malos los frijoles, los frijolitos son ricos, más cuando se preparan bien. Pero habiendo tanta cosa deliciosa y usted se pone a comer solo lo más sencillo, teniendo a la disposición todo el banquete, pero usted decide comer solo lo sencillo, teniendo la disposición de comer lo mejor de lo mejor de lo mejor. Y así somos a veces como cristianos. Las promesas del Señor mías son, dice el corito. Hay más de 8,000 promesas de bendición para el pueblo de Dios.
Y a veces nosotros no las aprovechamos porque estamos acostumbrados a vivir así. Es que allá en el cielo sí me voy a gozar, pero aquí me toca sufrir. Hasta la canción cantamos, sufrir me tocó a mí. Pero no, hay mucha bendición que Dios quiere darnos. Él quiere bendecirnos, Él quiere que seamos prósperos, Él quiere ver a su pueblo bien. Pero a veces nosotros decidimos vivir como que si no le conociéramos. Una vez un señor estaba pescando y vio que su compañero también estaba echando las redes, pero notó algo extraño. El compañero tiraba las redes, sacaba un pez, se le quedaba viendo, tremendo pez así, y lo volvía a soltar. Y volvía a tirar la red, y volvía a agarrar otro pez así grandote, y lo miraba, y lo volvía a tirar, y le dice, mira, ¿por qué estás dejando ir los peces? Es que mi cacerol es así. Entonces, que nos enseña que a veces las bendiciones son grandes, pero nuestra mente y la recepción que le damos a las bendiciones de Dios es pequeña, y no creemos que Dios nos puede dar cosas grandes. Y hasta para orar decimos, Señor, dice una señora, dame un esposito. Bueno, hay que ser específicos. Dice acá que no hizo ahí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Algo que puede limitarnos a nosotros de recibir la bondad de Dios es nuestra incredulidad. Ahora, es importante, y ya lo vimos, o tener más fe o lo poquito que tenemos saberlo usar. Yo creo que Jesús lo dejó muy claro. Nuestra fe puede ser tan pequeña como ese granito de mostaza que acabamos de ver, así de chiquitita como uno de esos granitos, pero podemos hacer cosas grandes en el Señor. Pero ¿qué podemos? Y estos son consejos que yo quiero compartir con ustedes, porque a veces nosotros, dice la Biblia, que pedimos y no recibimos. ¿Por qué? Porque pedimos mal. A veces no se nos resuelve y llegamos a un punto que nos frustramos tanto que dejamos de pedir. Y sí, Dios quiere darnos. Es lo que le digo, que me voy a ir al final de lo que iba a predicar. Dice el Salmo 37:4, yo creo que lo podemos de memoria. Salmo 37:4 dice, deleítate a sí mismo en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. ¿Cuál es el propósito de Dios? Concedernos las peticiones de nuestro corazón. Dios es un Dios galardonador, dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Él tiene que creer que hay un Dios y que ese Dios es galardonador de los que le buscan. Así que usted, cuando se acerca a Dios, tiene que saber que ese Dios está ahí para galardonarlo, para darle a usted conforme a su fe. Pero volvemos al punto, tenemos que aprender a usar la fe. Y dice Santiago, el verso, Santiago, ya me perdí. Santiago 4:3. Santiago 4:3 dice, pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Y ahí donde tenemos que tener cuidado, porque ciertamente dice, deleítate y Él concederá las peticiones de tu corazón. Y me voy a ir de nuevo al final de los versículos que quería compartir, donde el Señor les dice, Juan 15:7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Ya se fijó que está condicionado pedir lo que queramos? Usted puede pedir lo que quiera, pero ¿cuál es la condición? Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid. Porque ahora estamos mire, yo asisto a veces a un culto que se llama de fe y milagros. Y ese culto es el que más se llena en la semana. Porque a veces cuando es de pedirle a Dios, como que somos número uno. Cuando es de sacarle provecho a Dios, somos número uno. Pero a veces cuando nos toca, ahí dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Porque a veces creemos que Dios es como Santa Claus, ¿verdad? Que solo le hacemos la lista de regalos que queremos y como que no tenemos que dar nosotros algo para Él. Sí tenemos que vivir de acuerdo a lo. Dice también Proverbios 10:24, lo que el impío teme, eso le vendrá. Y ahí viene la promesa.
Pero a los justos, mire, a los justos les será dado todo lo que desean. Está condicionado también. A los justos. ¿Qué es ser justo? Cuando usted puede ver las cosas de manera correcta, que no deja pasar las impropiedades, o sea, en el sentido de las injusticias o que alguien le haga daño a otro y usted tiene que ser justo, no hacerle daño a los demás. Las leyes que Jesús dejó. No hagan a sus prójimos lo que a ustedes no les gustaría que le hicieran. Así, vivir de esa manera. Lo dijo, ¿cómo lo dijo Benito Juárez? El respeto al derecho ajeno es la paz. Y lo podemos comprobar en nuestras colonias. Algunos de nosotros tenemos que sufrir oyendo la música del vecino, porque le pone como que si quiere que toda la colonia oiga su música. Y a veces nosotros somos así, y vamos a contrarrestar con corito, y le subimos el volumen a Estanislao Marino. Pero ahí está, no tratemos a los demás como no nos gustaría que nos traten a nosotros. Y por eso dice, a los justos les será dado lo que desean. Dios quiere, mira, hay muchas promesas que Dios quiere darnos, pero tenemos que saber que están condicionadas sobre todo a la obediencia. Ser obedientes a Dios es el primer paso. Pero también cuando dice Santiago que no recibimos porque pedimos mal, entonces ¿cómo pedir bien? En primer lugar, usted tiene que saber qué es lo que quiere conforme a la voluntad de Dios. Y muchas veces Dios también nos pone como una visión para que nos enfoquemos realmente en lo que queremos. Dice Génesis 15:5, si me ayudan a ir a ese verso. Génesis 15:5 dice que Dios le estaba dando una promesa a Abraham, pero para que Abraham comenzara a ver estas cosas y a visionarlas, dice, y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Imagínense ustedes una noche de noviembre, que es mi mes favorito porque ahí nací yo. Casi siempre en noviembre son cielos bien despejados, ya pasaron las lluvias y usted sale a ver el cielo y estrellitas por todos lados, casi no hay nubes. Entonces, un día como ese, y usted se pone a tratar de contar las estrellas, no termina. Son muchas. Y así le quiso implantar Dios a Abraham la visión de lo que quería hacer con él. Le dice, mira los cielos, cuenta las estrellas y las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. A veces nosotros necesitamos una visión de cómo son las cosas. Y Dios también va a trabajar en nuestra naturaleza. ¿Cómo se llamaba Abraham? Abraham, Padre exaltado. Pero viene Dios y le dice, ya no va a ser tu nombre Abraham, Padre exaltado, ahora va a ser Abraham, Padre de muchedumbre. Pero ¿saben cuánta gente tenía Abraham? Si solo era él y Sara. Y claro, las cosas que había obtenido. Pero como familia no tenían nada. Pero Dios comenzó a trabajar eso en él, en su naturaleza. Ya no vas a ser un padre exaltado, vas a ser padre de muchedumbre. Y muchas veces Dios necesita tratar con eso para que empecemos a ver una visión clara de las cosas. Y ya no será el nombre de tu mujer Saraí, sino que Sara, princesa. Imagínense ustedes cuando ya ellos empiezan a usar esos nombres. Y ya estaba la cena lista y entonces le dice Sara a su esposo, Abraham, ven a comer. Y oyeron los vecinos, padre de muchedumbre, pero si ellos solo son ellos dos. Y la gente se ha de haber burlado tal vez. Y ya voy, Sara, princesa, ¿y qué reino? Si solo ellos dos son. Pero Dios estaba trabajando en la naturaleza interior, porque a veces nosotros, mire, ¿qué significa Simón? Es un junco. ¿Y qué es lo primero que Dios le dice a Simón? Ya no te vas a llamar Simón, te vas a llamar Cefas. Porque Simón, ustedes saben cómo era Pedrito, ¿verdad? Antes de que le cambiara el nombre el Señor. Era impulsivo, como un junco quebradizo, que cualquier cosita y él sacaba el machete. Él era así. Él era adelantado en las cosas y le decía, no Señor, antes que todos estos te dejen, yo no te voy a dejar. Era muy arrebatado. Pero Dios comenzó, el Señor Jesús le cambia el nombre a Simón de ser un junco a ser Cefas, a ser una piedra. Y con eso la mentalidad también de Simón Pedro, Simón que después fue Pedro, cambió.
¿Cómo le cambió el nombre a Jacob? A Israel. Después de que Jacob, que quiere decir usurpador, el que toma del talón, el que le echa zancadilla al otro, el que hace trampa, ahora Dios le dice, ya no va a ser tu nombre Jacob, hoy te vas a llamar Israel. Y más adelante todavía le cambia el nombre y se llama Jesurún, que significa correcto, recto, íntegro. Y a veces Dios quiere hacer eso con nosotros, cambiar la visión de lo que somos. Porque a veces hasta nosotros mismos, nuestros hijos, es que mi hija Nantillos le entran las letras y las sumas. Y empezamos a condicionar. No, yo no sirvo para esto, no sirvo para lo otro. No, dejemos de proclamar eso, porque ya vamos a ver un punto donde también las declaraciones de fe son importantes. Y Romanos 4:17 dice que Dios llama a las cosas que no son como si fueran. Esto es importante también, porque para poder tener una visión clara de lo que nosotros queremos, también tenemos que aprender a llamar las cosas. Yo lo utilicé eso por mucho tiempo y a mí me funcionó. Cuando yo quería orar por una persona que estaba, que esperábamos que cambiara, yo empezaba a visualizarlo en mi mente. Yo decía, este hermano que ahorita anda así mal, porque yo fui predicador evangelista por unos años, y hubo un hermanito que aceptó y andaba pero ebrio, muy ebrio, y así pasó al altar. Y yo me lo encontré el domingo siguiente, porque la campaña terminó el sábado, y al otro día, el domingo, ya estábamos dentro de la iglesia, ya había pasado la actividad al aire libre, y yo iba caminando hacia la iglesia y me lo encontré otra vez ebrio. Acababa de aceptar el día anterior y en la mañana ya andaba otra vez tomado. Y entonces yo le dije, empecé yo a tomar esta parte donde dice que llama a las cosas que no son como si fuesen. Yo dije, en mi mente, este hermano lo voy a ver en la iglesia. Y me acerqué a él y le digo, hermano, Dios le bendiga. Y él lo primero que hizo esconder la regia y me dio la mano, y así todo mareado. Yo le digo, mire, le digo, lo esperamos en la iglesia. Él a la siguiente semana empezó a llegar a la iglesia. Hubieron recaídas, pero yo me acuerdo, porque a mí me tocó también darle lo que nosotros hacíamos, era un estudio bíblico previo al tomar las aguas bautismales. Y entonces yo le di ese estudio bíblico, y luego lo vi ya tomando sus privilegios. Me ha tocado con este hermano estar en su funeral. Le regalé su primera Biblia también. Y llegó a ser el presidente de los señores de la iglesia, de la directiva de señores. Pero yo me acuerdo cuando él tenía esas recaídas, y yo me agarraba esa palabra, que Dios, si Dios llama las cosas que no son como si fuesen, yo oraba por él y yo lo miraba a él en la iglesia, yo lo miraba con la Biblia, yo lo miraba. Y mire que ahora los hijos de él y sus nietos son líderes en esa iglesia donde yo estuve sirviendo. Toda la familia, hasta el pasaje, porque este señor era bien prolífero también, ¿verdad? Tenía muchos hijos. Todo el pasaje ahí donde ellos viven se llama Pasaje Hernández, porque él era el patriarca de todo un montón de gente. Y la cosa es que ahora todo ese pasaje es para la gloria de Dios. Después de que el Señor, nadie daba nada por él, se convirtió al evangelio, sirvió en la iglesia, llevó a su familia a los pies de Cristo, murió con la victoria de perseverar en el Señor, a los años, claro. Pero Dios nos dio esa bendición de poder a ver una transformación. Pero a veces usted puede tener un hijo en el que está orando y dice, ay, este es mi hijo que no quiere con Dios, pero empiece a llamar las cosas que no son como si fuesen, a tener una visión clara de lo que Dios puede hacer en su vida, y ponga en práctica eso de la fe. Así que eso es muy importante. Otro, a que Dios le cambió el nombre, Pablo, bueno, la transcripción de Pablo, pero también el nombre Pablo en algunos se ha traducido como pequeño. Y Saulo era uno de los más altos Saúl, el rey Saúl, dice que ninguno le llegaba a más de aquí del hombro, porque era un gigante. Si cuando llegó Goliat, al que le tocaba pelear con él era el rey, porque era el más alto de todos los de Israel, porque nadie en Israel le llegaba, le pasaba. Pero era agrandadito también. Y a veces Dios quiere humillarnos. Así que Dios va a trabajar en nuestra mente para que empecemos a visualizar las cosas que Él quiere hacer con nosotros. Una fe firme y constante. La fe es la certeza de lo que se espera, dice la Biblia, la convicción de lo que no se ve. ¿Cómo es la fe?
la certeza. Usted tiene por seguro que lo que está esperando va a llegar. Y luego es una convicción de lo que no se ve. Usted está claro de lo que va a recibir, y eso es poner en práctica la fe. Vamos a aprender esta tarde, y creo que algunos ya lo sabemos, que para que nuestras peticiones sean contestadas, en primer lugar, hay que cumplir ciertos requisitos. A los justos les será dado todo lo que pidan. Si permanecen en mí, mis palabras en vosotros, pedid todo lo que quieran y se les dará. Y asimismo hay condiciones donde nosotros también tenemos que estar de la mano con el Señor, siendo obedientes. Pero ahora es aprender también cómo usar la fe. Para usar la fe tenemos que tener una visión clara de lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Y Dios va a trabajar en nosotros también. Dice que la fe viene por el oír, pero oír el rema de Dios. Dice, eso está en Romanos 10:17. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Ahí ocupa una palabra griega que significa rema, que es una palabra viva, porque hay palabra de Dios que nosotros le escuchamos, pero no tiene en sí, a veces es logos, es simplemente una palabra que escuchan. Pero cuando la palabra tiene vida, es aquella que llega directamente a su espíritu y le da la fe necesaria para recibir algo. O sea, ¿le ha pasado a usted que lee un versículo de la Biblia y bueno, solo lo leyó porque es palabra logos, pero hay veces que el Espíritu Santo le guía a ese mismo versículo y es diferente a como cuando solo lo ha leído, porque entonces ahí está convirtiéndose en rema? Y también Lucas 18:1 es una parábola que Jesús mismo dio el porqué de la parábola desde que la empezó a decir. Dice así: también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Orar siempre y no desmayar. Porque hay veces que nosotros cuando venimos a la casa del Señor y tenemos una petición, en el momento pues estamos con gozo pidiéndola, pero a veces se nos olvida, ya salimos, vamos para la casa y se nos olvidó aquello que con gran fervor estábamos pidiendo en el culto, y de pronto pasan los días y se nos olvidó que era lo que habíamos pedido con tanto fervor. El fervor no se nos tiene que ir, tenemos que siempre estar constantes en la oración. Y luego viene aquí donde algo que podría llegar a ser hasta peligroso, la confesión positiva, porque por ahí anda una doctrina donde usted dígalo, tal cosa, no me duele, y no le va a doler. Pero no se trata de eso. Sí es cierto, las palabras tienen poder. Cuando uno, bueno, de hecho usted sabe que Dios creó las cosas dando la palabra. Hágase la luz, dijo el Señor, y se hizo la luz. Y Él daba la palabra y eran creadas las cosas. Las palabras tienen poder creativo, pero también nosotros podemos, dice Marcos 11:23. Leámoslo por favor, Marcos 11:23. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. O sea, decir la palabra. Quiere decir que las confesiones que usted hace, hay veces que hay que orar con la mente. Usted puede orar con la mente solamente, sí, ¿verdad? Sí, Dios lee nuestros pensamientos. Pero hay veces que usted va a tener que usar la boquita para reprender una enfermedad, para reprender un demonio. Y va a tener que abrir su boca. Los demonios no saben leer la mente, así que no le ore, no reprenda en la mente. Usted abra su boca, porque su boca también Dios la usa para crear milagros. Y dice Proverbios 18:21 que la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Mire qué importante es lo que nosotros declaramos. Por eso no es bueno que un papá le diga a su hijo: es que vos nunca vas a pasar de lo mismo, es que esta cipota no va a pasar de ahí. No, nunca declaremos. A veces, bueno, hoy ya no, hoy se nos ha enseñado que a nuestros hijos hay que animarlos. El dibujo todo feo que llevan de kinder, pero ay, qué chulo te quedó. Porque hay que animarlos. Aunque también de vez en cuando, hijito, pero puedes mejorarlo. Pero vamos a ver Proverbios 18:21, sí, lo que estábamos hablando. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. Es muy importante. Pero hay algo que yo quiero hablar, y por la experiencia que he tenido.
que cuando uno tiene, yo creo que a muchos de nosotros, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Así que tenemos que ser gente que hablemos bien. Mire, hay una falsa doctrina donde dice yo decreto, yo declaro, yo no sé qué. No, hay que tener cuidado con eso. Sí, las palabras son poderosas, pero hay que saberlas usar. Hay que ser prudentes con las palabras que hablamos. Dice ya se me olvidó y lo puse en el estado que nuestras palabras tienen que ser sazonadas con sal, para que sepamos responder a cada uno según convenga. Porque a veces nosotros decimos, no, es que mire, yo no tengo pelos en la lengua, yo le digo a la gente lo que le tengo que decir, y a veces por andar de sinceros ofendemos. Y uno tiene que aprender a ser prudente. ¿Cuándo decir las cosas en el momento y a quién? Eso es importante. Y por eso hay un pensamiento que yo tengo que dice, si nos tocara comernos nuestras palabras, serían sabrosas, serían amargas, nos nutrirían o nos envenenarían si nos tuviéramos que comer nuestras palabras. Así que es importante, las palabras tienen poder. Sepamos usar las palabras para siempre hablar de cosas que nos den fe. Pero hay veces que el Espíritu Santo, cuando tenemos una petición, nos lleva al punto en el que sentimos esa paz, ese reposo, donde sabemos que Él ya contestó. No tenemos todavía la respuesta, pero sabemos que Él ya contestó en nuestro espíritu. Y es momento ya de dejar de pedir y empezar a dar gracias. No sé si ya le ha pasado a usted, que ya siente que ya Dios contestó, aunque todavía su hijo no ha cambiado, aunque tal vez las cosas que esperaban en el trabajo no han sucedido, pero usted ya siente paz, usted ya estuvo orando por eso y siente que ya Dios contestó, y entonces deja de orar por eso y empieza a darle gracias, Señor, yo sé que ya me contestaste. Si no ha aprendido eso, hay que llegar a ese punto, porque hay veces que Dios nos dice, ya te contesté, hijo, ya eso es un hecho, lo vas a recibir. Y entonces hay que empezar también a actuar en base a la fe. Cuando Moisés llegó al mar, se toparon, ustedes saben la historia, ¿verdad? Si no, vean la película, Charlton Heston y todo lo demás. Se vieron ahí contra la pared de agua. Atrás tenían a los egipcios con sus carros y enfrente tenían el mar. ¿Y qué hizo Moisés? Orar. ¿Ah? Clamar a Dios. Sí. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor? Le dice, ¿por qué clamas? Dile al pueblo que marche. Extiende tu vara y divide el mar. O sea, no era tiempo de clamar. Cuando usted, y eso es el punto que quiero recalcar, usted ya estuvo orando por algo, estuvo clamando por algo, ayunando, vigilando, haciendo todo lo que tenía que hacer por algo que usted está pidiendo, pero Dios le da la certeza de que eso ya lo tiene, aunque tal vez no lo ha recibido, pero Dios le da la certeza. Entonces es tiempo de accionar en fe. Accionar en fe. Dice la Biblia en Lucas 6:12 que Jesús oraba toda la noche. Se fue al monte y pasó orando toda la noche, pero cuando bajó, bueno, entre otras cosas, dice del 17 al 19, Lucas 6, 17 al 19, y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea. Sí, ¿verdad? Ahí estamos. De Jerusalén y de las costas de Tiro y de Sidón, que habían venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Verso 18. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. 19. Y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a algunos. Sanaba a poquitos, sanaba a todos. Pero no dice que se ponía a orar. Es más, a veces lo mirábamos a él reprendiendo al demonio, diciéndole levántate y toma tu lecho y vete. No se ponía, Padre, te pido que sane. Hay momentos en los que usted va a orar, hay momentos en los que usted va a interceder, en los que usted se va a meter con Dios, porque Dios honra a los que le honran. Si usted en lo secreto se mete con Dios, Dios en público va a demostrar que está con usted. De esa manera, la fe es maravillosa, puede ser tan chiquitita, pero puede ser poderosa si usted la sabe usar. Y no para deleites, como dijo Santiago, ¿verdad?
no para nuestros propios deleites carnales, sino para poder estar en una vida, porque dice que la vida de Dios, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Mire que llegar a esto, yo hace poco estuve que, Dios mío, septiembre, ya casi llegamos. Porque cuando llegamos a diciembre, claro, es una vuelta al sol, ¿verdad? Los judíos en Rosh Hashanah, los chinos creo que por febrero le dan el año nuevo y otros en otro año. Pero cuando nosotros terminamos un año y decimos se pagó la luz, se pagó el colegio, se pagó la universidad, se pagó esto, y decimos gracias Señor porque hemos dado un paso más hacia adelante. Y así es Dios. Hay veces que tenemos que orar y orar y orar y orar, y hay veces que tenemos que accionar en fe. Las palabras que decimos tienen que tener también acción. Conclusión. Vuelvo a leer Juan 15:7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Parece muy amplio y a veces nosotros decimos, no, todo lo que quiero no. Es que no, ni me lo merezco. Pero sí, Dios quiere darnos grandes cosas. Dios quiere que estemos bien. Y cuando no estemos bien, porque hay veces que Dios nos va a permitir pasar por desiertos, por el valle de sombra de muerte, no vamos a tener temor porque va a estar con nosotros. O sea, la bendición es que el Señor va a estar con nosotros en las buenas y en las malas. Y Romanos 8:25 al 27 dice, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Hay que tener paciencia también. Y aquí viene, este ya es un mensaje aparte, esto que voy a leer, porque hay tantos detallitos en esta lectura que podemos hacer una prédica solo de esto. Y dice, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Así que nuestras oraciones tienen que ser también guiadas por el Espíritu de Dios, para que sepamos pedir en su voluntad, para que podamos obtener lo que necesitamos. Dios sabe de qué cosas tenemos necesidad antes de que se las pidamos, dice la palabra de Dios. Y así podemos tener esa confianza que Dios quiere bendecirnos. Dios quiere bendecir a cada uno de nosotros y que seamos, como le dijo a Abraham, no solo tú vas a ser bendecido, vas a ser bendición también para otros. Dios les bendiga.